Agradecemos a Dios la bendición de estar con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos y bienvenido, Pastor Juan Millanado, a estas Muchas audiciones. gracias. Y quien les habla, Raúl Medina, también le da una cariñosa bienvenida. Hoy día vamos a conversar de entrar en su reposo. Hemos venido analizando algunos conceptos que la carta de Hebreo nos va advirtiendo, por qué no entraron, qué pasó, esa incredulidad, pero ahora entrar en su reposo. Recuerda usted que sería interesante que usted se leyera los capítulos 3 y 4 de Hebreos, donde están los temas que estamos analizando. Capítulo 3, versículo 11, nosotros ya algo de eso habíamos conversado, pero vamos a volver otra vez a retomar, pero ahora con la idea de que se enfatiza acá, de entrar en su reposo. 3:11 dice: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. A mí, y pensé en esto, ¿por qué Pablo habla aquí así tan fuertemente? Porque está hablando de Dios, que está diciendo Dios, Jehová, ¿no es cierto? Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué pasa si Él les ha prometido reposo? Él no entrarán. ¿Por qué razón crees tú así, sin leer otros textos quizás? Y porque no están preparados para disfrutarlo, no están preparados para valorarlo, ¿no es cierto? Precisamente porque se han deslizado por el camino de la incredulidad, ¿no? Fíjate que, y digamos, no una vez, sino repetidas veces a través de los siglos, vivieron una vida de apostasía, pero Dios los siguió amando. Entonces, Eh, hay un énfasis que hemos dado en los tiempos actuales al descanso como descanso del trabajo. Y es verdad, originalmente los israelitas esclavos en Egipto descansaron de ese trabajo injusto, agobiador, que los sometía el faraón. Pero es mucho más profundo el concepto de reposo. Esta semana tenemos eh, la invitación a entrar en su reposo, ¿ya? Es el reposo de Dios, ¿ya? Y fíjate que uno lo observa de que Dios descansa solamente cuando ha conseguido nuestro bienestar. Completó el Edén, la casa de Adán y Eva, y allí Él nos dio un ejemplo y reposó de lo que había hecho. ¿Por qué? Porque encontró el objetivo de todo lo que Él había hecho, que era el hombre y la mujer, ¿ya? Y allí descansa. Entonces, este reposo de Génesis en adelante marca una comunión con Dios, con Jesucristo, nuestro Creador. Así que el descanso no es solamente visto en la dimensión de parar de trabajar 8 horas diarias, por ejemplo, sino es visto como apoyarnos en Dios, reconocer a Dios. El descanso se produce por apoyarse en Cristo, ¿ya? Porque Él es el Señor del sábado, nos lo dice el mismo Evangelio. De manera que el sábado siempre está unido a una persona, a Jesucristo, a quien entonces le dedicamos todo nuestro tiempo y atención cuando vamos a la iglesia y escuchamos su palabra. Qué interesante lo que tú dices, porque refuerza lo que presenta justamente Génesis capítulo 2, ¿no? Fíjate que mirándolo con lo que tú estás diciendo y lo que estamos hablando, toma tanta fuerza el texto. Fíjate, dice capítulo 2, versículo 1, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. En otras palabras, Génesis capítulo 2, que refuerza lo que ha dicho en el capítulo 1, dice que aquí se acabó todo, o sea, se completó todo, no quedó nada sin hacer que necesitara Adán y Eva para vivir y para sustentarse la tierra. Pero luego, ahora viene lo importante, dice: y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo. O sea, se completa la obra con un reposo. Qué interesante eso, ¿eh? Con un reposo. Y entonces la Es, invitación que podemos hacer nosotros es: si usted ha entrado en el reposo que Dios ha otorgado, que Dios le ha entregado, sí, quizás y, sería una cuando, reflexión. y fíjate que cuando decimos que vamos rumbo a un Edén restaurado,
Ese es un aspecto que va a ser restaurado, el descanso, porque el Señor creó en 6 días y el séptimo nos llamó a que lo reposemos, ¿ya? Así que cuando hablamos de descanso no es meramente un descanso físico, es un descanso espiritual, un día de adoración, un día de comunión con el Señor, ¿ya? Eh, y esto, entonces, eh, esto se cumplirá en el nuevo mundo que nuestro Dios creará para nosotros después que finalmente termine el gran conflicto. Y allí entonces se produce esta restauración del dominio y la gloria y la honra que Dios originalmente había otorgado a los seres humanos en la creación y que fue usurpado por Satanás, porque este padre de mentiras, con sus engaños, porque el pecado engaña, ha introducido, ha metido a la humanidad en ansiedad, en pobreza, en desesperación. De todas esas cosas el Señor quiere que tengamos descanso y que volvamos a la condición original en que fuimos creados en el Edén. Ahora, fíjate que pensando en entrar en el reposo, capítulo 4, que es sensible lo que dice acá, pensando en este contexto de entrar en el reposo. Ahora dice, versículo 1, 4:1, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos. Ese concepto de oír está muy repetido en la Biblia. En Deuteronomio lo dice, ¿no es cierto? Oye Israel, dice, está atento a lo que Jehová tu Dios te ha dicho, te entrega, te hace, para que puedas entrar. Porque dice, y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová tu Dios te da, que Jehová, el Dios de vuestros padres, te da. O sea, aquí te fijas, hay una condicionalidad que se coloca en realidad. Que tengamos tranquilidad y obedezcamos los estatutos y decretos. Por eso que Pablo, hablando acá, justamente en el libro de Hebreos capítulo 4, enfatiza esa idea, no la deja ausente. Estoy mirando aquí, mire, temamos, dice capítulo 4:1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Te das cuenta tú qué situación podríamos tener? Pudiendo haberlo entrado, pudiendo haberlo alcanzado, pudiendo haber entrado en el reposo, no lo hagamos. Yo creo que deberíamos con seria reflexión pensar en lo que nos advierte la Biblia, porque dice que Él es fiel, Él cumple, Él otorga, Él entrega el reposo. Y voy a leer aquí este texto de versículo 9 de Hebreos, donde dice lo siguiente. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese reposo? ¿Cuál es ese descanso? Yo, sinceramente, Juan, creo que cuando Dios instituyó el sábado como día de descanso, lo hizo en su sabiduría para que el hombre realmente tuviera un ciclo de actividad y un ciclo de descanso. Y qué bueno es parar frente al ajetreo, a la actividad de una semana, detenerse, adorar, encontrarse con los hermanos, cantar himnos y salir renovado, porque estaba en comunión con Dios y con sus hermanos. Si usted no lo ha hecho, si usted está pensando en quizás hacer un cambio, acuérdese, hoy es el momento. Que el Señor los bendiga, los acompañe y vamos a seguir mañana. Bendiciones.